Hola, te voy a platicar de PlayStation Family para que te ayude con papá o mamá a guiar a tus hijos de manera segura y responsable por el mundo de PlayStation, para que al final del día puedan llevar una dinámica balanceada y saludable del tema de videojuegos en sus vidas. Dicho esto, te presento PlayStation Family. De Nintendo, Microsoft y Steam, para mí la parte de control parental, en lo personal, esta es mi favorita. Te muestro por qué. Mira, esta app es relativamente reciente y tal cual es una app que busca simplificar los controles parentales utilizando 4 preguntas. ¿Qué tanto juegan? A través de sus límites basados en tiempo. ¿Qué es lo que juegan? Usando sus restricciones basadas en clasificaciones de contenidos y lista de juegos permitidos. ¿Con quién se puede comunicar en línea? Y esto va desde quién puede ver su perfil hasta con quién puede platicar. Y la última, y muy importante, ¿qué tanto pueden gastar? Con el fin de proteger esos gastos sorpresas. Antes de iniciar la configuración debes de saber lo siguiente. Una vez que agregas a un menor a tu familia, no vas a poder editar algunos datos como su fecha de nacimiento, ni vas a poder eliminarlo de tu familia hasta que sea mayor de edad. Adicionalmente, vas a necesitar una cuenta de correo electrónico asociada al menor. Mi recomendación es que crees una y tú la administres hasta que sea mayor de edad o alguna edad considerable. Para poder configurar, necesitas descargar la app de PlayStation Family desde la tienda de aplicaciones para Android o iOS. Seguido, ingresas con tu cuenta de PlayStation. Si ya habías agregado a un menor, aquí te va a aparecer. Aún así, puedes agregar otros menores. Para esto, ve a Configuración, Administración de la familia, y aquí vas a poder agregar un nuevo menor o adulto. Tocas la opción de agregar a un menor. Aquí te va a aparecer la opción de crear una cuenta de menor. Vuelves a tocar la opción, te abrirá una ventana para que te autentiques con tus credenciales. Después empezará a pedir los datos de tu menor para crear su cuenta, hasta pedir su correo electrónico. Aquí simplemente continúa con las indicaciones en pantalla, hasta estar en la pantalla de inicio. Bienvenido, déjate doy un tour breve por la app. Cada vez que entres te va a mostrar el resumen de tu hijo o hija. Se enfoca mucho en el tiempo y el dinero que consume. En la parte inferior vas a ver la pestaña de inicio, luego notificaciones y la otra de configuración. Esta pestaña de configuración es más de la app en general y no tanto de tu menor. Ahora, ¿dónde está la carnita? Está por acá arriba. Verás, en el nombre de tu menor, si lo tocas, puedes cambiar de menor en caso que tengas varios en tu familia. Para poder establecer los parámetros de las 4 preguntas que te comentaba al inicio, tienes que picarle al icono de ajustes en la esquina superior derecha. Esta es la sección de configuración del menor. Es donde vas a poder ajustar cuánto tiempo puede jugar, qué puede jugar, con quién puede jugar y comunicarse y con cuánto puede gastar. En la opción de control parental puedes establecer restricciones de juegos, que son el que puede jugar y con quién puede hablar. Sobre esta configuración es importante que sepas que los juegos de Play 5 y los de 3 y 4 utilizan diferentes sistemas de clasificación, por lo que le pide establecer diferentes límites. Asimismo, aquí te van a aparecer las solicitudes en caso que quieran jugar un juego no permitido y tú desees hacer la excepción. Asimismo, van a aparecer los juegos permitidos. En la opción de comunicación online es donde puedes configurar si quieres permitir que hable con alguien en línea. Asimismo, dentro del control parental es donde puedes configurar el gasto mensual que se tomará de la billetera de tu cuenta de PlayStation. Parte de las configuraciones del menor, puedes establecer el límite de juego, que es el cuánto tiempo. Puedes establecer duración y horarios por cada día de la semana y qué quieres que haga la consola cuando se llegue al límite. Si se cierra la sesión o simplemente le sale un mensaje al menor. Como puedes ver, se adapta mucho la dinámica que quieres para tus menores. Y ya para terminar el tour, también dentro de la configuración del menor puedes establecer la privacidad del perfil de la cuenta de tu menor, desde quién puede buscar, quién puede ver el perfil, ver los trofeos, etc. En otras palabras, esta parte busca proteger la cuenta de tu menor hacia afuera. Hasta ahora, a mí me ha funcionado bastante bien y se me ha hecho muy sencilla. Así que permíteme mostrártela en acción. Ahora te voy a mostrar cómo se ve en el Play. Cuando prendes el Play, aparece el perfil y abajo aparece el tiempo restante en el día para poder jugar. Si no lo tienes habilitado, no muestra nada de tiempo. Una vez que ingresamos, nos va a decir tienes el tiempo de juego restante, el tiempo total que tienes para el día de hoy, tienes 1 hora hasta tal hora del día de hoy. Tiempo jugado hasta ahora, 9 minutos. Puedo pedir más tiempo, cambiar el tiempo de juego si está con el adulto presente o simplemente continuar con la sesión. Una vez dentro, vas a poder ver los juegos. Por ejemplo, aquí está el de Astrobot, ¿no?, que es de PlayStation 5, y va a poder ver juegos de PlayStation 4. Si
no están dentro de la clasificación permitida, no se va a mostrar, si te fijas, el fondo de pantalla. Por ejemplo, aquí en Astrobot se muestra el robot, ¿no? La imagen del juego, pero en el caso de PlayStation 4 no se muestra. Y sobre todo los juegos que no son permitidos. Por ejemplo, este está dentro del perfil, ¿no? Dentro de la clasificación, y sí le muestra la imagen de fondo. Esto es para proteger a los menores de contenido no apto para ellos. En el caso de juegos de PlayStation 5, se esconden en su totalidad. Déjate enseño, voy a salir rápido de menor, miré a mi perfil. Ya aquí en mi perfil tú puedes ver de inicio que he estado jugando Death Stranding, donde inclusive te muestra ya la imagen de fondo. El juego por sí mismo en el perfil de menor no aparecía. Aquí en el perfil de adulto sí aparece. Regresemos al perfil de menor. Ya dentro del perfil de menor vamos ahora a ver cómo sería jugar un juego que no tiene permitido jugar. Por ejemplo, en este caso voy a intentar con el Power Wash Simulator, el 2. Si te fijas, no tiene la imagen de fondo. Significa que no está dentro de sus juegos permitidos. Voy a presionar en jugar, dice no puedes usar este juego y enviar una solicitud. Abrimos la aplicación, la notificación y nos dice que ya podemos jugar el juego de Power Wash Simulator 2. Entonces le doy en aceptar, vuelvo a intentar jugar y así es como se puede aprobar el flujo de jugar un videojuego que no esté permitido en tu clasificación. Y ya antes de irnos a jugar, te recomiendo que tu cuenta de Play en la consola le pongas un pin, justo para que los menores no puedan entrar y hacer cambios. Y listo. Espero que te sea de utilidad esta guía de la app de PlayStation Family. Si tienes alguna duda, escríbelo. Si te gustó, regálame un like. Y si no lo has hecho, suscríbete. Muchas gracias por tu tiempo y atención. Nos vemos hasta la próxima.